Bueno, voy a compartir la pantalla. Por favor, como ustedes saben, tomar una fotografía tanto del organizador gráfico, ya les amplío, ¿sí? Ese es el organizador gráfico. Por favor, tomar una captura de pantalla. El dibujo es el tema, ¿no? Es sistemas del cuerpo humano. Esto representa el dibujo, ¿no? Por si acaso, sistemas del cuerpo humano. ¿Ya? Dicen, Sí, señor Burgos. en vez del título, en vez del dibujo que usted nos proyectó, ahí le ponemos el título Sistemas del Cuerpo Humano. Pueden ponerle, sí, no hay problema. Ya listo. Y el objetivo es la siguiente, ¿no? Y ese es el objetivo. Por favor, toma la captura de pantalla. Ya saben que al comienzo siempre va la carátula, el objetivo, ¿no es cierto? Y la carátula. Básicamente, no le he puesto aquí la carátula. Bueno, ya tomarán la captura, ¿no? Listo. Como les decía al comienzo, vamos a ver el sistemas del cuerpo humano. Básicamente, la ciencia que estudia anexada a la biología es la anatomía, ¿sí? ¿Alguien me puede decir qué entiende por anatomía o sabe algún concepto de anatomía? Que estudia las partes del cuerpo, dicen. Ya, estudia las partes del cuerpo, ya, muy bien. ¿Qué más? A ver, otra definición, otro concepto o algo que sepa. Conjunto de La sistemas que... estructura del cuerpo digo, y Bueno, ¿por qué les hago esta pregunta? ¿Sí? Y poner atención, aquí se debería dar como materia la materia de anatomía, valga la redundancia, ¿no? Pero no se da, especialmente para los que van a las carreras de medicina, odontología, psicología. Es fundamental saber esta materia, ¿sí? Les decía el concepto de anatomía. Muchas de las veces ustedes le relacionaban, o cuando yo he tenido los otros años, o cuando daba clases en la universidad, perdón, siempre decían anatomía, estudia los huesos. Siempre me decían eso, ¿sí? Por eso parto del concepto de anatomía. Anatomía, perdón, va mucho más allá, ¿sí? No solamente estudia el cuerpo, los huesos, sino estudia todas las estructuras que conforman al cuerpo humano, ¿sí? Estructuras óseas, estructuras blandas, ¿sí? Todo eso estudia la anatomía. ¿Ven? Y aquí viene el concepto. Anatomía es la ciencia que se encarga del estudio de la forma y estructura de un ser. ¿Sí? Vuelvo y repito. Anatomía es la ciencia que se encarga del estudio de la forma y estructura de un ser. ¿Sí? Hablamos en general. Si aquí, cuando digo ser humano, ahí es anatomía humana. ¿Sí? Pero hay tres clases de anatomía. Anatomía humana, anatomía animal y anatomía vegetal. ¿Sí? Vuelvo y repito, hay tres clases de anatomía. Anatomía humana, anatomía animal y anatomía vegetal. ¿Sí? Entonces, si yo digo concepto de anatomía humana, es lo mismo. Es la ciencia que se encarga del estudio de la forma y estructura de un ser humano. ¿Sí? Si digo, a ver, concepto de anatomía animal, es la ciencia que se encarga del estudio de la forma y estructura de un ser animal. ¿Sí? Y si digo anatomía vegetal, de un ser vegetal. ¿Sí? Entonces, hay que diferenciar. Básicamente, anatomía viene de dos vocablos que significa ana, cortar, y nei, repetir. Si unimos esos dos vocablos griegos, significa anatomía, son cortes repetidos. ¿Sí? Como les decía, anatomía humana, anatomía vegetal y anatomía animal. La anatomía humana, vean, tenemos todos los sistemas. Sistema óseo, que está formado por todos los huesos. Sistema muscular, por todos los músculos.
sistema circulatorio. Aquí tenemos el corazón, vasos, arterias y el sistema linfático. Sistema digestivo, todo lo que forma el aparato digestivo, estómago, todo eso. Sistema urinario, sistema nervioso, sistema reproductor, ¿sí? Sistema hormonal, que es el sistema endocrino, y el sistema respiratorio. Como ustedes pueden ver, la anatomía humana se ocupa de todos estos, ¿sí? Sí, en forma individualizada o en forma general. La anatomía animal, como les decía, vean, ¿no es cierto? Los animales también tienen esqueletos, tienen músculos, y básicamente este estudio se encarga en lo que es la veterinaria, ¿no? Si vamos ya a especialidades, anatomía vegetal, también la estructura de una flor, ¿no es cierto? Vean ahí, básicamente, ¿no es cierto? La anatomía vegetal estudia la estructura de las flores. Bueno, y entrando básicamente a lo que es el estudio de la anatomía humana, ¿sí? Hay diferentes términos en anatomía, ¿sí? Que puede decir y significar lo mismo, pero a su vez son diferentes. Son términos como craneal, cefálico, inferior, caudal, posterior. Bueno, esto no les voy a dar, ¿sí? Solamente para que conozcan más o menos que estos términos pueden indicarnos lo mismo, ¿sí? Pero son totalmente distintos. Para estudiar la anatomía humana tenemos planos de orientación, ¿sí? Estos planos de orientación nos ayudan a ubicar a los diferentes órganos dentro de nuestro organismo, ¿sí? Tenemos 3 planos básicos. Plano sagital. Por favor, observar aquí en la imagen, ¿no? Vean, el plano sagital está de color rojo, ¿sí? Este plano sagital es una línea imaginaria que va de arriba hacia abajo y divide al cuerpo humano en 2 mitades, iguales, una derecha y una izquierda, ¿sí? Vuelvo y repito, plano cefálico, lo que ustedes ven en la línea roja, ¿no? Va de arriba hacia abajo, divide en 2 mitades, una derecha y una izquierda, ¿sí? Plano sagital, voy y repito, línea imaginaria que va de arriba hacia abajo, divide en 2 mitades, derecha, izquierda. Estas mitades son iguales, ¿no? Indistintamente de qué órganos se encuentran ubicados allí. ¿Ya? Plano transversal es de la línea verde, ¿sí? Asimismo es una línea imaginaria que toma como referencia el ombligo, ¿sí? Aquí divide al cuerpo humano en 2 mitades, una mitad superior y una mitad inferior, ¿sí? Plano transversal u horizontal también se llama, ¿sí? Divide en 2 mitades, una superior y una inferior. Y el otro plano, frontal, ¿sí? O vértico frontal. Este divide en cambio en una mitad anterior y en una mitad posterior. Sí, vuelvo y repito. Todos son líneas imaginarias, ¿no? El plano frontal o vértico frontal o vertical, ¿sí? Va desde arriba abajo, pero divide en una mitad anterior y en una mitad posterior. Es una línea imaginaria, ustedes pueden ver de color azul. Vuelvo y repito, son 3 planos principales. Sagital divide en 2 mitades, derecha e izquierda. Transversal divide en 2 mitades, superior e inferior. Vertical, sí, frontal, divide en una mitad anterior y en una mitad posterior. Ven, aquí tenemos el mismo plano, ¿sí? Tenemos el sagital, el transversal, el vertical, ¿sí? Simplemente les voy a dar esos 3 planos, ¿sí? Porque aquí se dividen en muchos planos más, ¿sí? Que tengan como idea estos planos, ¿no? Mucho ojo, pregunta de examen. ¿Verá qué le estoy diciendo? Así que cogerán los apuntes. Si no cogió, 3 planos. Sagital, transversal u horizontal, ¿sí? El vertical, ¿sí? O frontal. Vertical o frontal, ¿no? Tomarán muchos apuntes. Verán que le estoy diciendo una pregunta de examen. Fija. Mucho ojo. ¿Sí? Bueno, entonces les decía, esa es la división del cuerpo humano. Perdón, los planos de orientación. En cuanto a la división del cuerpo humano, ¿no es cierto? Ustedes saben que el cuerpo humano se divide en 3 regiones.
¿Sí? Siempre nos dan desde la escuelita esto. Cabeza, tronco y las extremidades superiores e inferiores. ¿Sí? Vuelvo y repito. Cabeza, tronco, extremidades superiores y extremidades inferiores. ¿Sí? Así se divide el cuerpo humano. En la parte superior, ¿sí? Tenemos la cabeza. Mucho ojo en esto, ¿no? También pregunta de examen. ¿Por qué les digo pregunta de examen? Porque aquí se me saben confundir. Cuando vemos un esqueleto sin la piel, sin los músculos, decimos cráneo. Y no se llama cráneo, se llama cabeza. Todo se llama cabeza. ¿Sí? La cabeza está dividido por dos partes. Una anterior, si ven el cursor, ¿no? Si ven el cursor. Una anterior, que es la cara o macizo facial, y una posterior y superior, que es propiamente el cráneo. ¿Ya? Vuelvo y repito. La cabeza se divide en dos partes. Una anterior e inferior, que es la cara o macizo facial, y una posterior y superior, que es propiamente el cráneo. ¿Sí? En otras palabras, la cabeza se divide en cráneo y cara. ¿Sí? Ustedes han de haber oído en estos días, ¿no es cierto? A esa persona que le degollaron, ¿no es cierto? Se han de haber oído en las noticias. Aquí en Quito, creo que fue, que encontraron el cuerpo por un lado y la cabeza por otro lado. No dijeron el cráneo, ¿sí? No dijeron la cabeza. Vuelvo y repito, la cabeza se divide en cráneo y cara, ¿sí? El tronco está formada por la superposición de las vértebras, ¿sí? Y por las costillas. Las vértebras son 7 cervicales en la parte superior, 12 dorsales, 5 lumbares, ¿sí? 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares y de 9 a 10 sacrocoxígeas, ¿sí? Ustedes pueden ver que la columna vertebral no es recta, ¿no? Sino presenta curvaturas, ¿sí? Es por la posición de los órganos y a su vez también para darnos a nosotros estabilidad, ¿sí? Vuelvo y repito, la columna vertebral se forma por la superposición de las vértebras. 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares y de 9 a 10 sacrocoxígeas. Con la diferencia que estas que forman el hueso sacro están unidas, están pegadas, como pueden ver aquí en la imagen, ¿no? El resto de vértebras se pueden individualizar. ¿Hasta aquí algunas preguntas? ¿Alguna pregunta? Les estoy dando solamente lo básico, ¿sí? Por favor, porque por aquí de las vértebras hablamos un montón de cosas, ¿no? ¿Sí? Solamente los básicos. Haciendo un pequeño resumen, ¿sí? A ver. Señorita Noriega, ¿cuál era el concepto de anatomía? Es la ciencia que se encarga del estudio de la forma y la estructura de un ser. Ya, muy bien. Y si digo anatomía humana, señorita Cáceres. Es la ciencia que estudia la estructura y la forma del ser humano. Ya, muy bien. Ya. A ver, señor Granizo, ¿cómo está formada la cabeza? A ver, señor Vizcarra. Está formada en dos partes, en cráneo y cara. Ya, muy bien, exactamente. Cráneo y cara. ¿Sí? A ver, señor Sebastián Barona, ¿cómo se forma la columna vertebral? Está formado por músculos. A ver, en ningún Nervios. momento. Todavía no he llegado ni a los músculos ni a los nervios. A ver, señor García, ¿cómo se forma la columna vertebral?
Recién ni 2 minutos. Era por no me acuerdo de los nombres, si no puedo decir así individualmente. Estoy hablando en forma general, no le estoy diciendo las regiones. ¿Cómo se forma la columna vertebral? Nada más. Por los huesitos decía que unos se unen, otros decía que los otros pueden individualizarse. Bueno, a ver. Señorita Loor, ¿cuáles son esos huesitos? Vértebras cervicales. Bueno, en forma general le preguntaba al señor García y al señor Barahona. La columna vertebral se forma por la superposición de las vértebras. ¿Qué significa esa palabra superposición? Que se van colocando una debajo de otra, ¿sí? Eso es la superposición. Entonces, la columna vertebral se forma por la superposición de las vértebras. De ahí sí se dividen en cervicales, dorsales, lumbares y sacrocoxígeas, ¿sí? Solamente para que tengan en forma general, ¿sí? Un conocimiento. Bueno, sigamos. Bueno, dentro de del cuerpo humano, ¿no es cierto? Tenemos el aparato locomotor. Este sistema locomotor está formado por los huesos, por las articulaciones y por los músculos. ¿Sí? Mucho ojo, ¿no? El aparato. ¿Qué significa locomotor? Partamos desde ahí. Una palabra. A ver. ¿Qué significa locomotor? Movimiento. Ya, muy bien. Movimiento. ¿Sí? Estos tres unidos nos ayudan a que nosotros nos movilicemos. Los huesos, las articulaciones y los músculos. Cada uno de estos cumplen funciones específicas dentro de nuestro organismo, ¿no? Tanto los huesos, tanto las articulaciones y los músculos. Si hablamos básicamente, a ver, espera un ratito, de los huesos, ¿sí? La parte de la anatomía que estudia los huesos se llama osteología, ¿sí? En otras palabras, la osteología es la que se encarga de estudiar a los huesos, ¿sí? Vean, recién ahí entramos dentro de la anatomía, ¿no es cierto? A este capítulo que es la osteología, que es los huesos. Como ustedes pueden ver aquí en la imagen, ¿no es cierto? Tenemos la cabeza, todo lo que es la columna vertebral, las costillas, las extremidades superiores y las extremidades inferiores. Vean, pero dentro de esto tenemos, como les decía anteriormente, tenemos la osteología animal, ¿no es cierto? Y la osteología humana. Vean, más o menos es parecida, si se dan cuenta, ¿no es cierto? Vean, aquí ponemos, aquí está en posición erguida el perrito. Vean, tiene, ¿no es cierto? Las vértebras, la columna vertebral, tiene las costillas, las extremidades superiores, las extremidades inferiores, la cabecita. Vean, entonces aquí también le ponen la imagen al ser humano, ¿no es cierto? Vean, que es muy similar a los animales. Vean, aquí tenemos, ¿no es cierto? Vean otra imagen, ¿no es cierto? De la osteología animal. Y simplemente es similar, ¿sí? Tenemos la cabecita, la columna vertebral, las extremidades superiores, las extremidades inferiores. Lo que nos hace diferentes un poquito es en la cola, ¿no es cierto? Que nosotros no presentamos cola, ¿sí? Entonces, los huesos, tanto animales como del ser humano, cumplen las mismas funciones. Vean, ¿cuáles son las funciones? ¿Alguien me puede decir? Vean, ¿qué función cumpliría en este caso el esqueleto? A ver, ¿alguien tiene alguna idea? ¿Perdón? Movimiento. No específicamente del movimiento. Ayuda al movimiento, sí, pero no específicamente del movimiento. A ver. Estabilidad. Ya, muy bien. Al dar estabilidad, ¿no es cierto? En otras palabras, forma el armazón, ¿sí? Si no hubieran los huesos, nosotros seríamos como gelatinas, ¿sí? Entonces, los huesos forman ese armazón, ¿sí? También forman cavidades protectoras, ¿sí? Vean, forman el armazón. Forman cavidades protectoras
para órganos delicados. ¿Cuáles son estos órganos delicados? El cerebro, ¿sí? Cubre, ¿no es cierto?, el cráneo. Vean aquí en el tórax, órganos como el corazón, al igual que en la anatomía animal, ¿sí? Vean, entonces protege a estos órganos delicados. La cavidad pélvica protege a los órganos de la reproducción, ¿sí? Otra función, sirve para dar asidero o fijación a los diferentes órganos, ¿sí? Imagínense si no hubiera el esqueleto, ¿dónde se fijaría el corazón? ¿Dónde se fijarían los riñones? ¿Dónde se fijarían los pulmones, el páncreas, el hígado? Bueno, en fin, ¿sí? Entonces ayuda a punto de fijación de esto y también ayuda a fijarse músculos, tendones y ligamentos. Vean, son las mismas funciones tanto, ¿no es cierto?, en el hombre como en los animales. Bien, es igualito, ¿sí? Cavidades protectoras, forman el armazón, es igual tanto en los animales como en el hombre. Otra parte del sistema locomotor son las articulaciones, ¿sí? Las articulaciones son puntos que nos permiten a nosotros movilizarnos, ¿sí? Si no hubieran estas articulaciones, imagínense, seríamos rígidos, ¿no es cierto? Vean, las articulaciones nos permiten hacer los diferentes movimientos, hablando del brazo, extensión, flexión, rotación externa, rotación interna, ¿sí? Esto se da gracias a las articulaciones que están formadas todo nuestro cuerpo. Vean, en el cráneo hay articulaciones, ¿sí? Hay articulaciones móviles, semimóviles e inmóviles. Cuando hablamos de articulaciones móviles, significa que tienen todos los movimientos, ¿sí? De extensión, flexión, lateralidad derecha, lateralidad izquierda. Eso es que tienen movimientos. Semimóviles son que tienen movimientos muy limitados. ¿Cuáles son estos? Los huesos de la columna vertebral. E inmóviles lo tenemos en la cabeza, ¿sí? Aquí, vean. Ustedes pueden ver aquí como una sutura, ¿no es cierto? Ustedes ven que el hueso frontal con el parietal no están unidos, ¿no es cierto? Aquí parece como que estuviera roto, ¿sí? Vean, esa es una articulación inmóvil, ¿sí? Que ayudan a unirse hueso con hueso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Bueno, ¿qué es una articulación? Sitio de unión entre dos o más huesos independientemente del grado de movimiento, ¿sí? Vean, como les decía, sinatrosis inmóviles, diartrosis móviles y anfiartrosis semimóviles, ¿sí? Estos son los nombres científicos, ¿no? Hablemos así. Que no tiene movimiento se llaman sinatrosis. Pregunta de examen, mucho ojo. ¿Sí? Sinatrosis son articulaciones que no tienen movimiento. Diartrosis son articulaciones que tienen movimiento. Y anfiartrosis son articulaciones que tienen movimiento limitado. Son semimóviles, ¿no? Por eso les decía, huesos del cráneo. Aquí tenemos el fémur y la cavidad coxal, ¿sí? Y aquí son las vértebras, ¿no? Sinatrosis, diartrosis o anfiartrosis. Y estos, vean, los músculos, ¿sí? Los músculos cubren toda la economía humana, ¿sí? Gracias a los músculos, aquí sí, señores estudiantes, los músculos nos ayudan a movernos, ¿sí? Vean, los músculos son los que producen la acción, ¿sí? Si no hubieran los músculos, tampoco nos podríamos mover. Vean. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Por favor, como dice aquí, movimientos para llevar a cabo las funciones vitales, mantener la postura, permite la mímica. Esto de la mímica, ¿por qué? Porque los músculos están formando parte de la cara, ¿sí? Y la cara, ustedes saben, nos ayuda a nosotros a dar las diferentes facciones de tristeza, alegría, ¿sí? Esa es la musculatura mímica. Vean, por eso es importante los huesos, las articulaciones y los músculos. Un concepto más claro de la miología son los órganos que se encargan de realizar la acción, ¿sí? ¿Cuál es la acción? Es los movimientos.
Un concepto de los huesos o de osteología son los órganos pasivos del movimiento. Pasivo significa que no hace ninguna acción. En cambio, los músculos son los órganos activos del movimiento. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Tienen algo, por favor? ¿No tienen ninguna pregunta? ¿Les quedó claro esto? Por favor. Esta es la primera parte que vamos hasta la página 131. ¿Les quedó claro esto? Bueno, hasta ahí vamos a quedar en la clase del día de hoy, ¿no? Altamirano, Presente. Barahona, Presente. Burgos, Presente. Cáceres, Presente. Camacho, Presente. Cárdenas, Presente. Carrera, Presente. Casa, Presente. García, Presente. Granizo, Presente, Lisa. Jacome, Presente. Llanos, Presente. Loor, Presente. López Young, López Young, López Joseph, Presente. Lozano, Presente. Mera, Presente. Mora, Presente. Morales, Presente. Noriega, Presente. Pérez, Presente. Piedra, Piedra Pablo, Presente. Pinto, Presente. Jimis, Presente. Vizcarra, Presente. Zapata. Presente.